Bueno, vamos a conversar con el máster Daniel Granja, experto en comunicación, y la primera pregunta que le haríamos es, ¿qué es lo mágico que está pasando en el Ecuador? ¿Qué es lo que se siente en el ambiente en estos momentos? Daniel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Querida Lupita, hola, estimado Jaime, qué gusto estar con ustedes. A ver, yo hace unos días tenía una entrevista, ¿no?, en otro medio de comunicación, donde yo le preguntaba a la madre del presidente de la República si realmente este ambiente mágico, que ella trata de hacernos creer a todos los ecuatorianos, es que, por ejemplo, somos el país más violento de América Latina, somos el tercer país en la región con mayor cantidad de desplazados. Y tenemos una fiscalía que tiene nexos directos con el crimen organizado. O si no, preguntémonos por qué no le capturaron a Fito cuando, o más bien dicho, no desestructuraron justamente todo el tema financiero que él tenía apenas él salió él se escapó de la cárcel, ¿no? Entonces, este es un Ecuador mágico, es un Ecuador de Macondo el que vivimos, pero estas personas lo tratan de edulcorar bajo estas mentiras, ¿no?, que a diario escuchamos a través de los medios que ellos mismos les pautan. Daniel, bueno, el día de ayer se estrenó una nueva vocera en el gobierno de el presidente Noboa, Carolina Jaramillo, un poco cuestionada, ¿no?, por su trayectoria. ¿Cómo ves tú esta nueva estrategia de comunicación en términos generales, ¿no? Mostrábamos aquí desde el mismo set donde se va a llevar la vocería, cómo están sus diseños, colores que no tienen nada que ver en representación del Ecuador, como debería de ser, ¿no? Bueno, quienes trabajamos en comunicación sabemos pues que debe de verse representado también en función de país, o debería de verse, pero nada que ver, más bien parecido a los sets o a los sitios donde se hace la vocería en Estados Unidos. Pero ¿qué nos dice esta nueva estrategia? Nos dice que bravo al presidente, habló solamente en su posesión y que regresamos más bien al silencio eterno donde solo unos cuantos dan la cara. ¿Qué nos dice esta nueva estrategia por parte del gobierno? Una golondrina no hace verano, ¿no? Hemos trabajado en el pasado con Carolina Jaramillo. Ella ha sido una persona experta en comunicación política. Me parece que es una persona capacitada, pero el equipo no le favorece, ¿no? Ya vemos que estas personas, por más que traten de colocar algunos funcionarios que han sido bastante visibles y que han dado resultados en la época de la Revolución Ciudadana, como ha sido el caso de la propia Carolina, Marcelo Holguín, de Fausto Jarrín, pero el modelo es disímil con lo que ellos tratan o quisieran comunicar en el caso de Marcelo Holguín o en el caso de Carolina Jaramillo. ¿Qué van a comunicar, querida Carlita? Lo musculoso que está el presidente, van a comunicar lo hermosa familia que tiene y estas obras de caridad y asistencialismo que hace la familia Noboa, porque ellos no ven lo público como una forma de dignidad hacia los menos favorecidos de la patria, sino como un tema de asistencialismo. Me parece que incluso la intervención de Carolina no estuvo tan bien ejecutada, porque cuando le preguntaron con relación a la agenda, el presidente tiene un viaje a Italia y España, no lo tenía. Y la idea de un portavoz es que tenga los mejores insumos, tanto de las distintas carteras de Estado como las secretarías de comunicación, y que ella dé elementos para que sobre todo los medios de comunicación tengan esta información y trate de incidir. Pero lo que ayer vimos fueron prácticamente unas propuestas, 5 propuestas, que se disipan porque luego de esto vemos que les quieren meter impuestos a los couriers, ¿no? Entonces desde ahí yo veo una estrategia bastante fragmentada. Lo ideal sería haber tomado, por ejemplo, 1 o 2 líneas argumentativas fuertes, 2 medidas interesantes, pero salen con 5 medidas y una de estas es prácticamente que el Estado es inservible, ¿no? Y tienen que contratar empresas extranjeras para hacer una veeduría que no puede hacer aquí ni la Contraloría General del Estado, ni tampoco la Asamblea Nacional, ¿no? Es lastimoso lo que está ocurriendo aquí. Ahora, esto de la vocería, ¿cómo lo ves tú? Más bien es una estrategia, es parte de un nuevo modelo de gobierno. O sea, ¿por qué? Porque luego le preguntan y dicen, no, igual cada ministerio tendrá pues que hacer su vocería propia como tal, los ministros podrán dar más detalles. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es? ¿Una estrategia o simplemente es un nuevo modelo que está aplicando el gobierno?
A ver, sería ideal en el sentido de estrategia del portavoz, porque como lo indiqué al inicio, ellos son quienes marcan las líneas argumentales en relación a los medios de comunicación, es decir, tratan de venderte titulares. Y estaba bastante interesante, digamos, en términos generales, pero con 5 líneas divergentes, ¿no? Y luego de esto, Carolina comienza a insultarle a un periodista que yo no tengo nada que ver con el señor Payares, incluso él hace un par de años atrás me acusaba a mí de operador del correísmo y ni sé qué otras cosas, pero pongámonos en la orilla de él también como periodista. Claro, cualquiera en un momento que da un mensaje, una criticidad al régimen de Daniel Noboa, entonces al siguiente día me va a mandar al PAN la portavoz del gobierno, entonces no tiene sentido, porque tú para estar en ese cargo debes tener una madurez emocional y también obviamente tener bastante criterio a nivel técnico, que lo segundo no lo dudo, pero obviamente lo que hizo ayer Carolina fue prácticamente borrar con el codo todo lo que venía haciendo medianamente bien con respecto a estos 5 anuncios. Su actitud, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, más allá de la vocería, vamos a el nuevo Ecuador, ese Ecuador que nosotros estamos viviendo, instaurando, porque sigue instaurando narrativas, como la que veíamos hace un momento cuando veíamos el reportaje de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, que Neil Holsen empieza a imponer narrativas como que se va a sancionar a los asambleístas que no cumplan, que no lleguen a las sesiones, que lleguen atrasados. Y nos estamos dando cuenta, Daniel, que no se está hablando, que no se está exponiendo ante la ciudadanía lo verdaderamente urgente, emergente, importante, que son temas de salud, temas de seguridad, temas de educación, sino estas narrativas que nos imponen de si llegó el asambleísta, si no llegó, y yo lo decía hace un momento, son servidores públicos, todos los servidores públicos tienen que marcar, tienen que firmar, tienen atrasos, se los sanciona. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno entonces con nosotros desde tu punto de vista? ¿Cuál es la estrategia que tiene? Porque nos tienen hablando de esto, nos tienen hablando del mural de Guayasamín, nos tienen hablando de un sinnúmero de cosas que no es, que tú sabes que no es lo emergente. Sí, completamente. Tratan de imponernos un mundo Barbie, ¿no? Donde se vea lo hermosa que es la señorita Jaramillo, las gemelas Jaramillo, y todas estas Barbies que tiene el presidente Noboa dentro de su gabinete, Barbies ineficientes, ¿no? Porque como tú bien decías, mi querida Carlita, y Ken también en relación al señor Olsen, este señor no tiene idea. Yo trabajé más de 2 años, fui asesor de las 2 últimas vicepresidentas de la Asamblea por parte de la Revolución Ciudadana, y estas multas ya están estipuladas, pero simplemente son estos destellos, ¿no? Que tratan de movilizar como una especie de que ahora sí va a haber trabajo y ahora sí va a haber regulación, cuando en el marco normal de las últimas asambleas se ha dado que los días de trabajo en el pleno de la asamblea ha sido los días martes y los días jueves, porque los otros días se sesionan para luego esas materias y esas leyes trasladarlos al pleno de la Asamblea Nacional y pasar una votación. Pero este señor Ken Olsen no tiene idea, y obviamente a mí me pareció una vergüenza, mi querida Carlita y mi querido Jaime, que en plena sesión inaugural estaba una chica, no sé si era su asesora, no sé quién era, pero le decía al oído todo lo que debía hacer. Entonces, esto es la graficación de lo que es el régimen de Daniel Noboa, ¿no? Son personas totalmente incompetentes que a través de estos destellos de colocar a gente en su momento correísta o decirte que ahora va a haber sanciones, tratan de tapar lo verdaderamente importante y emergente, como tú bien decías. Y lo verdaderamente importante y emergente es que vamos a ser el país más violento de América Latina. Es increíble, incluso 1 de cada 2 niños sobreviven en el Ecuador porque están en condiciones de pobreza extrema. Incluso la política es prácticamente ahora un juego de jugarte la vida. Ayer nomás veía una noticia que la vicealcaldesa de Durán tuvo que renunciar por amenazas. Le pusieron unas bombas en una escuela que presuntamente es de su propiedad. Entonces, esto es lo verdaderamente llamativo, no este mundo de Ken y de Barbies que tratan de posicionarnos del régimen de Daniel Noboa, ¿no? O sea, me corriges si estoy equivocada, por favor. ¿Tú crees que todos estos perfiles
de los asambleístas o de la mayoría de los perfiles que tienen los asambleístas de ADN van por ese factor distractor ante la ciudadanía para que de una u otra forma se sienta representado con estos a quien tú les llamas la Barbie o los Ken. Y te hago esta pregunta porque hemos visto en las sesiones que ha habido de la asamblea, asambleístas que sí, digamos que físicamente pueden tener un perfil bien gringo, digámoslo así, nada que ver a lo ecuatoriano, pero que no pueden ni hablar, pues, o sea, no pueden ni leer, no pueden debatir, no pueden argumentar, no pueden improvisar. Entonces, ¿quiénes son los que nos están representando en la asamblea y comunicacionalmente cómo va a trabajar eso el gobierno? Es una manga de incompetentes, y lo digo fuerte y claro, y son unos delincuentes. Ya lo hemos visto en el pasado, que por ejemplo dieron a dedo contratos de más de 174 millones de dólares para la tía del presidente de la República a través del ordeño, donde se daban desayunos escolares y también un tema de combustibles, ¿no? Son una manga de incompetentes que a través de estas políticas de comunicación aspiracional, porque están vendiéndote el ideal de ser la rubia, el alto, el ojiverde, el ojiazul, pero te dejan de lado que estas personas por abajo, y no por tan debajo, sino que ya se ha evidenciado a través de todos los trabajos investigativos, que gracias a periodistas como Andrés Durán, como diversas personas que incluso están oídas contrarias a nosotros, como es el señor Anderson Boscan, se puede evidenciar que esta política del aspiracionismo es un aspiracionismo, pero que también redunda en el tema delincuencial. Entonces hay que abrir los ojos. La señorita Sade Fritzsche, yo no tengo nada en contra de ella, pero me pareció una vergüenza que no pude hilar un discurso de 2 minutos, incluso tenía que leer, mi querida Carlita, y una respuesta que tuvo que darlo a través de Twitter, que es prácticamente un formato institucional. Ella mandó una respuesta de ChatGPT, ¿no? Entonces estamos gobernados por añaditos de ChatGPT, que tratan de, a través de su apariencia física y obviamente de toda esta campaña que tienen permanentemente para tratar de decirnos que el gringo, el bonito es lo mejor, pero en realidad el país se va a pedazos, ¿no? Ellos tienen prácticamente la billetera y el corazón en Estados Unidos y acá únicamente sacan todos sus negociados, ¿no? Es la política offshore del Ecuador. Ahora, ¿cómo ves ahora el posicionamiento que se está teniendo para enfrentar a los grupos delincuenciales? Por ejemplo, ya veíamos ayer pues los allanamientos que le hicieron a propiedades de la familia pues de Rodolfo Macías, alias Fito, Adolfo Macías, alias Fito, que bueno, tiene más de un año que se le escapó al gobierno del señor Daniel Noboa, que no nos han dado respuesta alguna, y que ahora, no sé, pues tratan como de decirnos ya vamos a hacer ahora sí lo que teníamos que haber hecho desde hace un año atrás. Son golpes de efecto, ¿no? Si ellos realmente quisieran combatir el crimen organizado, entonces denle los recursos a la UAFE, provean los recursos a las superintendencias de bancos para ver realmente cómo se lava cantidades enormes que superan los 5.000 millones de dólares al año en el Ecuador. Y estos millones obviamente no son lavados por los microtraficantes que viven aquí en Chillogallo, en el Guasmo, sino por los grandes capos de la mafia. Pero durante estos últimos años no hemos visto que ningún capo de la mafia ha sido capturado por parte del régimen de Moreno, de Lasso, de Noboa. Al contrario, tuvo que venir autoridades turcas y españolas para capturar a Dritan Jica y a Dritan Dreczepi, porque si no, esta fiscal no movía un dedo. Tal vez es porque tiene una relación bastante cercana con los flacos de los ríos, ¿no? Que son operadores de los choneros. Entonces, son espejismos, mi querida Carlita, son golpes de efecto inmediatos, porque si quisieran haber combatido, como inicié esta conversación, en el instante mismo que Fito se salía, se escapaba, le dieron la llave para que salga, hubieran hecho todo este combate a la estructura de financiamiento de los choneros. Ya había información de la UAFE, ya había información de distintos equipos de investigación hace 3 años atrás, donde mencionaban quiénes eran los testaferros de Adolfo Macías, en qué lugares se lavaba el dinero. Pero la fiscal cayó, como es su práctica habitual en los últimos 6 años, y le condecoraron a esta señora dándole la embajada de Argentina, ¿no? Daniel,
¿Qué piensas tú sobre la ley en contra, la ley solidaria de economía solidaria para desarticular las finanzas de los grupos delincuenciales que está en este momento en debate? Y te hago esa pregunta porque, bueno, viene aliada a lo que está haciendo en este momento el señor Reinberg, ¿no? Que es supuestamente atacar a los grupos delincuenciales y golpear sus economías. No hay nada de eso, Carlita. Los ratones no se muerden la cola. Si ellos hubiesen dado golpes importantes en relación a combatir el crimen organizado, en primer momento hubieran dado institucionalidad al Estado. Ya se ha visto que en estos últimos 8 años se ha reducido el tema carcelario a una institución totalmente cooptada por las mafias como es la SNAI, donde en la propia SNAI ha habido asesinatos tremendos, decapitaciones, ya y en nivel de operación del crimen organizado desde las cárceles del Ecuador se llegan a generar estos atentados, ¿no? Que posteriormente afectan al pueblo ecuatoriano. En ese sentido, la institucionalidad totalmente rota. No tenemos nadie o instituciones conectadas entre sí para que puedan hacer realmente un combate al crimen organizado. Segundo, el financiamiento, paupérrimo. Esos 3 puntos que subieron al IVA, ¿dónde están invertidos? Seguimos siendo el país más violento de América Latina. Hay incluso localidades que no eran azotadas antes por el crimen organizado, como era la Amazonía, que ahora estas personas están siendo desplazadas. Hace un mes atrás, cerca de 11 militares, si la memoria no me falla, fueron asesinados. ¿Y por qué? Porque tal vez algún mal elemento de las Fuerzas Armadas dio un soplo, como lo dio la fiscal Diana Salazar, para que no le capturen a Dritan Hica en el 2023, ¿no? Entonces vamos haciendo las cosas de verdad. Hagamos una depuración seria del sistema institucional del Ecuador e invertamos y capacitemos a nuestros funcionarios públicos. Si no, vamos a seguir contratando estas empresas internacionales que nos van a sacar un ojo de la cara en cuanto al dinero que van a cobrar, porque no va a ser caridad. Esto sí no va a ser caridad, mi Carlita, y tampoco tengo ninguna duda que aquí pueda haber incluso algún negociado, porque ya se vio visiblemente con el tema del ordeño, entonces hay que estar muy pilas para ver incluso cuáles son los operadores que están tratando de fraguar estos contratos, como ya lo hicieron con estos chalecos de cartón, que prácticamente quedó en el olvido. ¿Te refieres a los contratos de auditoría que acaban de anunciar, ¿no? Para Petroecuador, para CENEL y para SELEC. Totalmente. Yo no creo en la bondad de estas personas. Yo no creo en su transparencia, ni en lo cristalino que dicen ser los Ken ni los Barbies del Ecuador. Yo prefiero 1000 veces que lo haga una institución ecuatoriana como la Contraloría, como la propia Asamblea Nacional. Ok, pero Daniel, ahora pero la vamos a dar Contraloría también está cuestionada. Para que... También tenemos que ser también objetivos y también la Contraloría está cuestionada. El problema es que aquí en el Ecuador no tenemos en qué institución confiar. Sí, por eso te dije al inicio, hay que comenzar a fortalecer a nivel de financiamiento y a nivel de capacitación a nuestros funcionarios públicos, porque además, al fin y al cabo, la Contraloría General del Estado es una institución que está creada para eso, ¿verdad? Para auditar los fondos públicos. Pero ahora vamos a estas políticas de exportación, no solamente de materias primas, ¿no? Porque ya prácticamente aquí no generamos nada. Todo compramos de afuera y vamos a hacer lo mismo con esa política de auditar, porque no tenemos ni la capacidad suficiente como país para generar estos procesos de transparencia que lo puede hacer. Si ya no es la Contraloría, mi querida Carlita, lo puede hacer la Asamblea Nacional del Ecuador. Pero aquí prácticamente todo es al extranjero porque somos incompetentes y ese es el mensaje ulterior. Los ecuatorianos no estamos capacitados ni tenemos las suficientes herramientas como para poner en orden nuestro propio suelo, ¿no? Sino que necesitamos de gringuitos y de europeos que nos digan cómo hay que hacer y cómo hay que administrar un país. Porque no se han fortalecido las instituciones del Estado, más bien las han destruido, Jaime. Daniel, estamos ya en un nuevo periodo de Daniel Noboa. Ya ha gobernado al Ecuador 18 meses. Uh-huh. ¿Qué tiempo hay que esperar todavía en este segundo periodo de Noboa para tener resultados? Ya gobernó 18 meses. ¿Qué tiempo más hay que esperar? A ver, yo te diría desde una lógica racional ya no hay que esperar absolutamente nada.
Ya durante este tiempo se ha mostrado sus resultados nefastos, como es este inexistente Plan Fénix, como son prácticamente el récord de homicidios, que vamos a superar los 8.000 muertes en el país, según los cálculos que han dado algunos expertos, como ha sido incluso meterle la mano al proceso electoral del 2025, quitando de la campaña electoral a Jan Topic, abonando más de $500 millones para su campaña, y eso hay que ver si salió del préstamo que le dio el FMI, y además vistiéndole de moradito a sus borregos, ¿no? Para que hagan proselitismo político, pero ahí sí el CNE y el TC silenciados totalmente, ¿no, mi querido Jaime? Yo creo que ya son muestras palpables de la incompetencia de este tipo, pero obviamente ahora estamos en un clima, en un inicio de una carrera, por así decirlo, estamos en un refrescamiento, porque al darle este voto de confianza al pueblo ecuatoriano, está esperando que no le defraude, pero ya las personas que somos más críticas y que vemos con un contexto y con una historia lo que ha hecho este hombre, no le creemos, porque prácticamente va a ser más de lo mismo. Ya se ha mostrado incluso intentos de persecución, ya se ha mostrado incluso intentos de silenciar a la oposición, como no es darle voz en la Asamblea Nacional a los distintos asambleístas de la Revolución Ciudadana. Entonces, prácticamente va a ser una continuidad de lo que fue Lazo Moreno y ahora mucho más fuerte, ¿no? Porque ya no tenemos el contingente que lo teníamos a través de la institucionalidad que nos dio la Revolución Ciudadana, sino que tenemos un estado totalmente fragmentado a modo de islas, donde prácticamente esta es la feria del lleve y de la alegría por parte de las élites del Ecuador. Otro tema interesante yo creo que sería analizar el tema de la renuncia de la fiscal. La fiscal renuncia, ya le tenían el beneplácito el gobierno de Argentina desde el 29 de enero del 2024, eso quiere decir que ya había pasado más de un año. Nos da a entender, desde mi punto de vista, en que la fiscal ya tenía ese pedido para que sea la próxima embajadora de Ecuador ante Argentina cuando inició el gobierno de Daniel Noboa, porque se reveló el momento que firma el decreto Daniel Noboa. Es terrible, ¿no? Porque en teoría, pero no en la práctica, la Fiscalía debería ser un organismo independiente que audite los crímenes o los delitos, más bien dicho, de los distintos funcionarios públicos, como cohecho, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera. Pero si ya tenemos un jugador vendido al equipo que está teniendo todo a favor para ganar un partido, porque tiene la fuerza del Estado y la capacidad operadora del Estado, entonces aquí prácticamente llegamos a la conclusión de que la señora Diana Salazar jamás fue una persona proba para estar en este cargo, sino que fue una vil operadora política. ¿Y por qué digo vil, mi querido Jaime? No es un tema para que luego a mí me tachen de que estoy siendo sexista o que luego me quieran interponer una demanda, como ya lo hizo con Priscilla Schettini, esta señora. Lo estoy diciendo porque ningún abogado decente del Ecuador se prestaría para hacer las operaciones que hizo esta señora. Como por ejemplo, este tema del influjo psíquico, que es una figura que se dio, me parece que hace más de 100 años, que es una persona que en el 2021 trató de operar a favor de Guillermo Lasso, diciendo que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia invertía millonadas en la campaña de Andrés Arauz, y eso dañó totalmente la percepción de la ciudadanía en contra de la Revolución Ciudadana. Y para terminar, ¿no?, que esta persona incidió en la última campaña presidencial con este caso Ligados, que prácticamente caricaturizaba a Luisa González como si fuera una marioneta, cuando en realidad las personas que le conocemos o hemos trabajado con ella, sabemos que Luisa es de todo menos eso. Es una mujer que tiene orientación política y que tiene una guía estratégica para sacar adelante el Ecuador, sin dejar de lado que esta persona fue tan audaz que le dijo a la viuda de Villavicencio, apenas fue asesinado su esposo, que la culpa la tuvo la Revolución Ciudadana, y le dijo explícitamente, escribe un tuit echándole la culpa a la Revolución Ciudadana, cuando luego de esto la propia señora Zarauz indicó que esta persona había mentido y que el caso de Fernando Villavicencio no había continuado. Entonces, un abogado o una abogada decente
no se prestaría para estas maniobras de carácter político, mi querido Jaime, porque uno lo único que tiene en su vida es el buen nombre. Si a mí me dicen, Daniel, haz esto, yo te voy a pagar tal cantidad de dinero y luego te voy a dar una convención especial para que vayas al régimen de Milei, donde intentan incluso legalizar dineros del narcotráfico, que me parece profético, justamente va Diana Salazar en este momento de la vida, yo no lo haría, porque yo tengo un buen nombre, y yo jamás podría hacerle esto al pueblo ecuatoriano, ni verles a mis amigos con los cuales he luchado durante todo este tiempo a los ojos. Pero si hay personas que se prestan como Diana Salazar y como otros tinteridos más que están destruyendo el país. Claro. Yo creo que desde mi punto de vista, Diana Salazar fue operadora política de Daniel Noboa durante los 18 meses que estuvo gobernando en el primer periodo. Desde mi punto de vista. Sí, y no solamente de Daniel Noboa, también de Lenín Moreno, porque archivó el caso INA Paper, y también del expresidente Guillermo Lasso, que salió vomitado a los 2 años, este esperpento de la política, porque presuntamente tenía relación con el narcotráfico y con el crimen organizado. Y automáticamente, a días de condecorarle a la señora Diana Salazar, archiva el caso León de Troya, ¿no? Que fue una investigación de más de 7 años, donde cerca de 3 agencias internacionales participaron, donde había escuchas, donde había incluso rutas del narcotráfico de distintos actores delincuenciales, como son estos albaneses, y de distintos actores políticos, como es el caso del señor Danilo Carrera y del señor Rubén Cherres, que pusieron un ministro, mi querido Jaime, de apellido Manzano, que es hermano de la señora Inés Manzano. Entonces ahí vemos los nexos entre estos regímenes de las élites y el crimen organizado, pero esta señora no los va a combatir porque es parte de. ¿Y por qué los deja impune a todos? Porque en la mafia, mi querido Jaimito, incluso los mafiosos tienen códigos. Y entre mafiosos no se delatan, sino que entre ellos se benefician, como es el caso de Salazar, que ya le condecoraron con esta embajada de Ecuador en Argentina, y obviamente jamás va a decir todo lo que tiene que decir. O sea, tú me dices que ella es parte de... Aquí. Totalmente. Y no solamente desde el tema, te digo, de dañar el tejido social, que es permitir o hacerse de la vista gorda de todo el tema del narcotráfico, sino también de un modelo institucional que fue iniciado a través de Julio César Trujillo, el emperador, que gobernó 6 meses, incluso como si fuera presidente del Ecuador, y puso autoridades a dedo, y entre esas la señora Diana Salazar. Y el primer acto de corrupción es que no estés preparado para el cargo. Esta señora más bien dicho, copió una tesis de grado, por eso era la ley de impericias, ya que en la Universidad Central dijeron que era una impericia. Por Dios, las personas que nos graduamos, yo me gradué acá en la Flaxo, yo no podía copiar ni una parte, porque además no me da mi estatura ética ni moral. Peor, copiar cerca del, creo que era el 30% de esta tesis de grado, porque ahí ya dejas ver que esta persona nunca estuvo preparada para el cargo, pero eso sí, con un ego gigante, ¿no? Un ego inflado por los medios de comunicación, que en ningún momento dijeron la relación estrecha que tenía con los Flacos de los Ríos, con el señor Fernando Villavicencio, que incluso ella le decía cómo iban a ser los resultados en distintos casos emblemáticos en contra de la corrupción, que era nada más perseguir al correísmo. Entonces, ¿de qué independencia de funciones estamos hablando? Y ahora me imagino que el señor Daniel Noboa va a poner su propio fiscal acorde a sus intereses, y ahí me imagino saldrá del actual ministro de gobierno de la Gasca, ¿no? Y incluso puede ser el señor Jarrín. Entonces, esta es la política de la destrucción progresiva al Ecuador, no del progresismo, de la destrucción progresiva al Ecuador que se han dado en estos últimos 8 años a través de esta vil operadora de gente tan deslesnable como lo fue Diana Salazar. ¿Qué criterio tienes, Daniel, de la decisión de la Iglesia Católica que emitió un pronunciamiento donde casi que la eleva a los altares a la fiscal Diana Salazar por ser una mujer
luchadora en contra de la corrupción, de la delincuencia, el narcotráfico del Ecuador? Son viles operadores políticos, son personas que han dejado de lado el tema de la transparencia y el beneficio común al prójimo, porque de eso se trata la religión, por simplemente ocultar crímenes, como lo hacía incluso dictaduras en Alemania, como lo hacían incluso dictaduras en Argentina. Esto es prácticamente un porcentaje de la iglesia del Ecuador, porque yo también resalto, por ejemplo, que hay curas salesianos, que hay personas que sí realmente pregonan lo que hacen. Esos son personas austeras que van a comunidades indígenas del Ecuador y que tratan de hacer un cambio, una transformación social. Pero esta iglesia, estos operadores de la iglesia ya lo hicieron incluso indicando que el señor Daniel Noboa era la mejor opción para que gobierne el Ecuador en el 2025, cuando en realidad tú estás pregonando la fe en contra del pueblo ecuatoriano. Una persona como lo fue el Papa Francisco combatía vehementemente a las élites que tanto daño le hicieron al mundo. Pero vemos acá que tanto la religión como la política y los medios de comunicación están haciendo un búnker para proteger a sus operadores políticos y obviamente pregonar, entre comillas, sus bondades, ¿no?, en el Nuevo Ecuador, que es un blanqueo de cara a estos mafiosos que han hecho de este país el más violento de América Latina, que más de 100.000 ecuatorianos sean vomitados del Ecuador por la violencia criminal y que 1 de cada 2 niños viva en pobreza extrema en este Nuevo Ecuador. ¿Qué va a pasar si Daniel Noboa de aquí a un año no le cumple al Ecuador con todos los anuncios que hizo el pasado 24 de mayo? ¿Seguirá teniendo el mismo músculo político o no? A ver, ya está dando unas muestras fascistoides. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que con estas leyes que tratan de promover para que sean colocadas y luego aprobadas en la Asamblea Nacional, ya te da la razón de lo que puede hacer, ¿no es cierto? Que es que el CIES se invente un informe donde diga Jaime o Carlita son operadores de sectores oscuros y que te apresen sin tener derecho a una justicia adecuada. O que digan, mira, el Daniel Granja es un tipo que está yéndose en contra de la democracia. Entonces, me parece que el del prisma, del marketing político, del TikTok y de lo hermosa que es su esposa, ya va a venir la verdadera cara de Daniel Noboa. Ya va a desmarcarse este tipo y va a mostrar el fascista que es. Que ya lo hizo anteriormente, al momento de perseguir a su vicepresidenta, de tener una pésima relación con su hija y quitarle la seguridad a su niña de 5 años. Entonces, me parece que el músculo político no le va a alcanzar, va a echar mano de estos fusibles que se van a quemar, como es el caso de Carolina Jaramillo, y obviamente cuando ya esté mucho más complicada la situación, con niveles alarmantes, que ya de por sí más de 5 millones de ecuatorianos, mi querido Jaime, viven en condiciones de pobreza, pero cuando ya supere y la gente comienza a abrir los ojos, obviamente esto va a ser una dictadura, ya no una dictadura blanda, sino una dictadura donde muestre sus verdaderas armas, que es prácticamente lo que vino haciendo con la desaparición de los 4 niños de las Malvinas a escala nacional, ¿no? Por eso están debatiendo esta ley de solidaridad nacional, donde van a imponer lo que es un estado policíaco. Es una mala copia, es una copia Temu de Bukele, ¿no? ya vimos que incluso en esta primera aparición de Carolina Jaramillo tuvieron ahí un lugar bastante inapropiado, haciendo una mala copia de las conferencias de prensa que hace la White House, como les gusta a estos gringuitos que nos gobiernan ahora, ¿no? Entonces, todos estos procesos legislativos que van a tratar de tramitar, porque además son vivísimos, mi querido Jaime, porque lo ponen como de carácter económico urgente, para que si hay las consideraciones necesarias por parte de los asambleístas para hacer cambios, pero si al cartoncito no le gusta, entonces él inmediatamente va a ordenar que por el Ministerio de la Ley pase esta mala ley, ¿no? Y en esta ley ya podemos ver que hay casos de persecución
que obviamente hay allanamientos forzados y le dan toda la tutela para que tanto los malos elementos de la milicia como de la Policía Nacional sigan cometiendo crímenes de Estado, ¿no? Entonces yo me pregunto, a ver, si queremos realmente hacer una gobernanza que combata el crimen organizado, entonces depuremos la Policía Nacional, depuremos a los militares. Eso está en la ley, ¿no? No, ¿qué va a estar, mi querido Jaime? Si ellos son cómplices, son cómplices. A ver, si queremos combatir al crimen organizado, entonces volvamos a hacer pruebas para saber si los elementos de la policía o de la milicia tienen el tema ético para ser parte de este estamento del Estado. El tema del polígrafo está borrado en la historia del país. Entonces creemos en la buena fe de policías, además, que les tienen viviendo en matorrales, porque las UPC ahora se han convertido en matorrales, que tienen que hacer caridad, como le gusta al régimen de Daniel Noboa, y ferias para que los propios moradores de distintos barrios del Ecuador puedan proveerles de recursos y a través de esto puedan un poquito darle una mano de gato a estos lugares. Si tienes eso, un Estado totalmente esquelético en comparación al crimen organizado, que ya te dije que mueve cerca de 5.000 millones de dólares de blanqueo de capitales, tienes todo en contra. Es por eso que muchos policías incluso se venden al crimen organizado, porque es un tema de sobrevivencia. Si tú no estás de ese lado y si el Estado no te protege, entonces tú pasas a ser una víctima. Hagamos las cosas bien. Y realmente este señor Daniel Noboa trata de decir que es la nueva política. Esto no es la nueva política. Es lo mismo que se ha venido haciendo por cerca de 25 años en este país y únicamente tuvo dos periodos en la historia, que fue de Roldós y de Rafael Correa, donde se trató de romper esta mala concepción de la política y que las personas tengan servicios de calidad, que tanto los niños que viven en las Malvinas como los que viven en Cumbayá tengan el mismo acceso a la educación y a la salud. Pero eso ahora está mal, ¿no? Ahora los correístas son malos, cuando en realidad los verdugos de la patria han sido estas empresas y estas élites empresariales y todos estos medios de comunicación que se callan sobre este estado en descomposición y este estado fallido que se llama Ecuador. Finalmente, Daniel, ¿qué piensas tú de la incautación que ha hecho el Ministerio del Interior a los bienes de Fito y familiares de Fito? Como dije, una golondrina no hace verano. ¿Por qué no se lo hizo antes? Porque había una fiscal que tenía bastantes conexiones con los choneros. Solamente hay que indagar. Que incluso esta persona presuntamente le pagaron un media training, un flaco de los Ríos, en el set del señor Carlos Vera, ¿no? Porque la embajadora que tenemos no podía hilvanar ni dos frases. ¿Cómo iba a combatir eso, mi querido Jaime? Si es beneficiaria. Carlos Vera de estos oscuros. ¿Tenía alguna amistad con alguien de alguna organización? Hay que ver fotos. Hay que ver una foto donde él sale junto con uno de los flaquitos de los Ríos y sale la señora Diana Salazar. Y hay que ver otra foto, incluso, donde este señor sale abrazado con el mismo operador de los choneros y con el periodista Anderson Boscán en su boda. Ahí están los registros visuales de lo que yo estoy diciendo. Hay conexiones, que si realmente existiría una capacidad y un liderazgo político, se trata de desarticular esto, porque al fin y al cabo, que estos que pregonan la libertad de expresión, que son los adláteres de la justicia, que son las personas que por poco nos dicen que es lo moralmente adecuado en este país, entonces quitémosles las máscaras a este señor Carlos Vera, por ejemplo, y digamos quiénes son. Pero en este país no existe nada de eso, y obviamente lo que se hizo con Fito debía hacerse hace 1 año y medio atrás, cuando este señor se escapó, y darle un golpe inicial para decir, ok, tú te pudiste haber escapado o te dimos las llaves. Yo creo que le dieron las llaves para que este hombre se escape. Perfecto. Entonces, o lo sacaron directamente escondido, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es que es ilógico porque incluso en el proceso judicial que se realizó... ministro en ese tiempo? La señora Palencia. A ver, la señora Palencia, que incluso en estos decretos de estado de excepción
se puede visibilizar su nefasta gestión, ¿no? Porque recuerden ustedes, ella decía que ahora estamos combatiendo el crimen organizado, que realmente estamos rompiendo las estructuras delincuenciales. Pero 3 horitos después hay un informe que justamente les sirve para proveer estos estados de excepción, donde indican que tenemos niveles de homicidios gigantes, que vamos a cerrar como el país más violento de América Latina y que es lo más grave, que las estructuras criminales han superado la capacidad institucional del Estado. Eso es lo paradójico de estas personas, porque al fin y al cabo son ilusionistas, mi querido Jaime, son magos, son personas que te venden humo. Y ya cuando tratan de hacer gestiones, entre comillas, que son avaladas para generar estos decretos de excepción, se puede ver ya retratado su imagen moral, que es prácticamente la falta de acción y ejecución que tuvo esta señora Palencia, ¿no? Así que lo de Fito, veamos, hay una justicia a la carta. Está bien complicado el ambiente porque al fin y al cabo este hombre mueve millones de dólares y Los Choneros sigue siendo una estructura criminal, si no es la primera, la segunda más violenta del Ecuador por detrás de los Lobos. Así que veamos si realmente existe ese tesón para apresar a la esposa y a la novia de Fito y a sus testaferros, que son el hermano de Fito y el hermano de la novia de Fito. Veamos, dijo el ciego, ¿no? Daniel, quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado en esta mañana para hablar aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, muy gentiles, siempre a las órdenes. Espero muy pronto estar presencialmente en Guayaquil para darles un abrazo y continuar en esta lucha que es por el bien común. Les agradezco, ahí estaré. Un fuerte abrazo, gracias. Daniel Granja, experto en comunicación política, conversando en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.